Sí, las estadísticas, cuando se agrupan en los dos bloques de países, los países que no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia y los países que lo permiten bajo alguna de las causales, e incluso algunos que es bastante más liberal, donde incluso se añaden las causales de tipo económico en algunos países de Occidente, que eso tiene lugar. Uno lo que puede observar es que cuando uno analiza los promedios de una serie de variables en el ámbito económico y en el ámbito social, hay una marcada diferencia entre los países que no lo permiten y los que sí lo permiten. Y lo que se advierte es que el nivel de pobreza es mayor, el nivel de ingreso es menor, el nivel de violencia y criminalidad es mayor en los países donde se ha logrado mantener una práctica de prohibición total al aborto, es decir, la libertad que debe tener la mujer de decidir bajo ciertas circunstancias si interrumpe o no el embarazo. Aquí estamos hablando fundamentalmente de los casos de las 3 causales en República Dominicana, que son embarazos obviamente no deseados, embarazos que pueden atentar contra la vida de la mujer, que puede traer a vida un ser con malformaciones terribles. E incluso también yo voy más lejos. Yo particularmente entiendo que, como sucede en los Estados Unidos y varios países de Europa, es una pena que aquí no se discuta, pero la causal económica. Yo creo que una mujer joven que de repente queda embarazada sin desearlo, que tiene un futuro profesional por delante que ha sido su meta, su sueño de toda una vida, y de repente se le presenta esta situación hasta cierto punto inmanejable, debe tener la libertad de decidir qué hacer. Yo, el artículo, el giro que le di fue que nos pusiéramos en el lado hasta cierto punto jocoso de que sean los hombres la geografía donde se aloja el embarazo. Y ahí tú te vas a dar cuenta que si llevamos el análisis a ese absurdo, la discusión termina, porque no todas estas religiones preponderantemente machistas automáticamente quedan muy mal paradas. Entonces, ahí no tendríamos este tipo de discusión. Pero sucede que la naturaleza, el ser divino, Dios, decidió que fuese la mujer la que le dé acogida al embarazo. Entonces, todas estas culturas, creencias, mitos, leyendas y todas las religiones que conocemos tienen una posición de rechazo a la libertad que debe tener en todo momento la mujer de decidir qué hacer con su cuerpo a través de toda su vida. O sea, yo creo que es un tema para mí que es una pena que en Dominicana esto se esté discutiendo, porque revela el bajísimo nivel educativo de nuestra población. Pero igual es importante que al menos se esté discutiendo, es un punto de avance. Ahora, señor Daguarre, una pregunta, y que vaya por adelantado, que soy de los que defiende el derecho a decidir, incluso hasta más allá de las 3 causales que se discuten. Soy de los que cree que el Estado no tiene capacidad ni aquí en ningún lado de regular lo que hace el individuo con su cuerpo. Eso incluye las drogas, el alcohol y ese tema. Ahora bien, vamos a lo pragmático. ¿Es posible, señor Daguarre, entiende usted que ha estudiado muy bien los procesos económicos y culturales de otras partes del mundo? Es muy posible que en otras partes del mundo se haya llegado allí tras haber asegurado los famosos derechos de primera generación, los problemas básicos y una serie de elementos, y comienza entonces a discutirse otros aspectos. Suecia no fue siempre Suecia llegó ahí a partir de un punto. Es más, tenía una constitución que era un estado confesional hasta hace 2 décadas. Entonces, la pregunta sería, ¿nosotros tenemos esa distorsión en relación al resto del mundo que usted señala, producto de que nuestro desarrollo económico, institucional y cultural, hay que decir que le ha faltado para llegar ahí? No, porque fíjate, nosotros estamos entre los 17 países del mundo, de un total de 200, que no lo permite, pero nuestra posición en términos de desarrollo económico y social está como a la mitad. O sea, nosotros estamos en la posición 90, 95. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Que hay cerca de 80 países que tienen menor desarrollo económico y social relativo que nosotros, que lo permiten también.
O sea, no es que nosotros estamos todavía en un estadio de desarrollo demasiado rezagado como para que en nuestra agenda haya espacio para discutir esto. Lo que sucede en el caso dominicano, y eso sí hay que decirlo, que nosotros tenemos un país donde las iglesias, fundamentalmente la católica, y en los últimos 20 o 30 años se ha visto también con un fuerte empuje, las iglesias evangélicas, tienen un peso relativamente fuerte en la sociedad. Yo creo que muchos de los valores y principios que promueven son buenísimos y yo creo que nos ayudan a fomentar una convivencia pacífica y de paciencia en lo que se van resolviendo los problemas, pero hay otras posiciones y reglas que ellos mantienen que a nosotros nos parecen que son contraproducentes con la cercanía que se debe promover entre el trabajo que ellos hacen, que es la venta del mensaje de salvación, y a tratar de estimular la demanda, o sea, de que haya gente interesada en ese mensaje. Pero cuando tú adoptas posiciones radicales, en el fondo yo percibo que tú lo que haces es alejar al católico, al bautizado. Y mira, yo vengo de una familia eminentemente católica. Eso le iba a decir, Andy, que usted se formó vamos a decir, en la iglesia católica. Su padre incluso era un hombre muy cercano a la iglesia católica. Mi padre fue durante más de 25 años presidente del movimiento de los cursillos de cristiandad en República Dominicana. Fue también presidente de la Oficina Mundial de Cursillos de Cristiandad, y fue tenía la segunda posición en el Consejo de Directores de la Universidad Católica Santo Domingo, que él, por solicitud del cardenal López Rodríguez, tomó la decisión de acompañarlo. También tuvo que asumir, cuando se fueron las monjas del Colegio de Santo Domingo, la presidencia del Colegio de Santo Domingo. Mi padre fue un hombre eminentemente de iglesia, un hombre tan de iglesia que yo te puedo decir a ti que él hubiese contemplado, en ausencia del celibato, ya habiendo nacido nosotros, teniendo él la novia de Villa, etcétera, él hubiese contemplado la posibilidad de enrolarse al ejercicio de sacerdocio. Mi padre era un comunicador espectacular. Escuchando a mi padre hablar del mensaje de salvación, yo lo entendía más y me llegaba más que a veces cuando yo iba a la iglesia y escuchaba a un sacerdote aburridísimo. Pero quería preguntarle, Andy, dentro del levantamiento informativo que usted hizo para escribir su artículo, ¿observó la incidencia de la práctica abortiva en esos países donde hoy día es permitido y los países donde no es permitido? O sea, yo no lo hice, eso se puede hacer. El problema es para compararlo con los países que no lo permiten. No tenemos data. Porque hay una data el aborto que tiene lugar en la informalidad, que es muy alto. Entonces, para comparar, tú puedes decir, no, entonces hay una tasa mayor de aborto, lo cual no me sorprendería. Por ejemplo, tú me dices, Andy, ¿tú crees que en Estados Unidos la tasa de aborto es relativamente mayor a la sumatoria de la que se realiza en República Dominicana de familias ricas que logran llevar a sus hijas a otra geografía a que aborten, o las que se realizan en el sector informal? Es posible que sea más alto allá, pero al final es una cuestión donde es la mujer la que decide. Yo no puedo convertirme en un dictador o en un planificador central de decir, no, es una variable que no puede pasar de tanto. No, al final yo tengo que confiar en la mujer. O sea, la mujer debe tener la libertad de decidir si quiere o no quiere. O sea, si entiende que este es el momento adecuado, más allá del tema de las tres causas. Aunque con una salvedad, señor Daguarre, el primer país en el siglo XX que tuvo una aprobación total del aborto, curiosamente, esto no estoy hablando de una relación causa-efecto, fue una dictadura con economía central planificada, la Unión Soviética, 1922. Sí, que lo tuvo, sí. Pero, o sea, que tú tienes de todo tipo de sociedades y de arreglos gubernamentales donde esto se permite. O sea, yo creo que en el caso dominicano, honestamente, cuando yo veo el movimiento y mucha gente me dice, Andy, vi tu artículo, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que se va a lograr pasar? Digo, mira, honestamente, hasta que yo no veo un movimiento tipo 4%,
que tú notaste en las calles un involucramiento de personas de todos los estratos de ingresos sociales, de ingresos, que se unieron en reclamar esto. Honestamente, yo no estoy viendo eso hoy día. Yo veo pequeños grupos de manifestaciones públicas frente al Congreso, en la Plaza de la Bandera, pero no me luce qué es lo que, por ejemplo, uno observó en el caso del gobierno de Michelle Bachelet en Chile, cuando vio que importantes agrupaciones de la sociedad civil se lanzaron en esto. Entonces, hasta cierto punto ahí entró en competencia la fortaleza muy fuerte de la Iglesia Católica chilena contra sectores sociales poderosos también. Entonces, entraron en contienda y los legisladores dijeron, bueno, ok, nos fuimos, nos vamos a atrever y lo hacemos. En el caso dominicano, yo percibo que todavía está desbalanceado esto. Y creo que parte de la responsabilidad la tienen muchas organizaciones y, lo voy a decir, no quiero que se sientan mal, pero hay mujeres de clase media alta, clase alta, que entienden que esto es válido, que se le debe dar a la mujer dominicana la opción. Pero yo no veo una actitud beligerante, agresiva de ellas, como lo vi en el caso del 4% y como lo vi en el caso, por ejemplo, de la Marcha Verde. A mí me gustaría muchísimo ver un movimiento que asuman esa lucha, porque al final de cuentas están luchando por sus hijas. Nadie sabe lo que puede pasar en un futuro. Andy, entonces, sí. Mira, no puedo dejar que pase sin hacerte otras preguntas, sobre todo en el caso de cómo tú evalúas la política expansiva, la política monetaria que ha hecho el Banco Central para mitigar el impacto del COVID, y cómo nos explicas que por otra parte se dice que el peso se está apreciando. Si se ha lanzado a la calle, según dice el Banco Central, pues recurso casi por el orden del 5% del PIB. Por lo menos eso dice el Banco Central. ¿Cómo pueden coexistir esa política monetaria expansiva con el hecho de que dice el presidente de la República que están tratando de agarrar el peso para que no se siga apreciando y afectando sectores generadores de divisa? Y eso sucede cuando tú tienes que, a pesar de la expansión monetaria, la economía está creciendo mucho, muy por debajo de lo que se llama su tasa de crecimiento potencial. En el caso nuestro, la tasa de crecimiento potencial es cercana al 5%. Cuando tú tienes la economía nuestra creciendo al nivel potencial del 5%, eso te genera una demanda fuerte por importaciones. Y esa demanda por importaciones implica que tú vas a tener necesidad de demandar más divisas para pagar importaciones. Eso no se ha visto este año. Y no se ha visto porque la economía todavía sigue estancada. El sector construcción pública, por ejemplo, está natimuerto. O sea, el gobierno ha tenido muchos problemas para ejecutar una serie de proyectos que yo he visto que el presidente Abinader ha anunciado, pero que si tú vas a cada uno de los lugares donde supuestamente se iban a realizar estas ejecutorias, todavía no arrancan, porque ellos han escogido unos programas de alianza público-privada para su ejecución, o necesitan montar unos procesos de licitaciones públicas abiertas y transparentes que le va a tomar varios meses más. Entonces, la economía, fíjate que en enero cayó, en febrero el banco dice que subió 1, o sea que estamos prácticamente estancados enero y febrero, y lo mismo tú lo ves en las ventas. Entonces, es posible que en una situación así tú sueltes mucho dinero, pero la demanda está contraída, no hay mucha actividad económica, y el tipo de cambio con los ingresos de las remesas que te están llegando a diario, las exportaciones de zona franca que se están moviendo bien, pero menores importaciones, tú tengas una apreciación de la moneda. Ahora, si yo fuese el Banco Central, en vez de permitir que el tipo de cambio baje, yo honestamente lo hubiese dejado en 58.50, que era donde estaban ya todos los precios establecidos en la economía, fijados, y en consecuencia me dedico a comprar dólares en el mercado
para mantener el tipo de cambio estable en 58.50. Elemento de reserva, 1.500, 2.000 millones de dólares de reserva, que la voy a necesitar cuando la economía entonces más adelante empiece el proceso de recuperación, que yo entiendo que si nuestro proceso de vacunación se acelera y el proceso de vacunación que está tomando un ímpetu muy acelerado en los Estados Unidos, ayer vi que vacunaron más de 4 millones de personas, el ritmo que lleva Estados Unidos implicaría que ellos van a alcanzar inmunidad colectiva posiblemente en 2 meses y medio. Y eso para el turismo de República Dominicana es muy buena noticia. Entonces, nosotros tenemos que movernos en ese mismo ferrocarril y decir, bueno, vamos nosotros a romper todos los brazos que haya que romper para tratar de tener acceso a vacunas. Yo dedicaría, el gobierno me dedicaría fundamentalmente ahora, si yo tengo que ir en una misión, un grupo, que vayan a China, a arrodillarse allá y pedir cacao, lo que haya que hacer para que den el permiso ese, no para que me despachen el 1 millón de vacunas de Sinovac que está todavía esperando de que el gobierno chino autorice. No, es para los 8 millones adicionales que están supuestos a venir en abril y mayo, porque sin esos 8 millones, nosotros tendríamos problemas muy serios. O sea, yo creo que el gobierno debería, yo vi que el presidente va a España, y Andorra, a unas reuniones. Yo creo que, honestamente, lo felicito, pero la agenda ahora, yo llamaría a China y si yo tengo que ir a China a buscarla, la busco. Andy, la reforma fiscal, algo también a lo que se ha referido el presidente como algo necesario y que tú sabes que prácticamente hubo una posposición de eso para este año y ha de aprobarse. Pero le pregunto por el asunto del escenario. Uno de los puntos que siempre se tocaba era el de los llamados gastos tributarios, pero parece que ahora no hay escenario para tocar los gastos tributarios, tomando en cuenta de que los sectores lo que necesitan son incentivos y no que le quiten incentivos. ¿Por dónde usted cree que debe enfocarse una posible reforma fiscal a aprobarse este año para su puesta en funcionamiento en el año 2022? Pienso que la reforma se tiene que diseñar para entrar en ejecución una primera parte en enero del 22, una segunda parte en enero del 23. Por eso que tú acabas de señalar. Hay sectores como turismo y zona franca que han atravesado un periodo sumamente difícil en los últimos 14 meses y nos parece que no es prudente montarle una reforma tributaria que le dé un pellizco a ellos comenzando en enero del 22. Ese pellizquito se lo tenemos que dar en el 23. Bueno. El otro tema es que el gobierno va a tener que articular mejor el discurso y las acciones, porque a mí lo que sí me ha estado preocupando es que percibo al gobierno como muy, muy temeroso con cualquier tipo de medida que tenga un componente de costo político. Sí. Por ejemplo, el caso de los combustibles, yo escribí un artículo hace unas semanas donde yo decía que yo no estaba de acuerdo con la decisión de estar posponiendo estos ajustes semanales de los combustibles, porque en realidad eso está beneficiando a los que como yo andan en una jipeta. Claro. O a los que como yo me puedo dar el lujo de tener una casa de campo y calentar mi jacuzzi con gas propano. A lo que pueden pagar, exacto. Exactamente. Entonces a mí me están dando un beneficio. Yo me pararía delirantemente a aplaudir. Ahora, eso soy yo, que soy del estrato de los niveles de ingresos del 5% para arriba. Entonces, pero los demás no. Entonces, ¿por qué no hacemos algo que nos cobren a todos y que lo que pagamos los más ricos, el gobierno lo coja, lo mete en un fondo y compense al más pobre? Exacto. Que también va a tener que pagar? Eso es lo que yo pienso que es lo lógico, y más después que la pandemia nos dejó como un derivado positivo el hecho de que el Estado Dominicano logró articular mecanismos expeditos para hacerle llegar recursos. Exacto. A focalizar la algún tipo de teniendo estos mecanismos, yo no entiendo el porqué, el temor de las autoridades. Entonces, esa parte a mí me pone a pensar mucho de si hay o no hay, o si habrá o no habrá suficiente voluntad política para la reforma que hay que hacer aquí. ¿Por qué? Porque la reforma no es una reforma
de apenas un 1% del PIB de ingreso fiscal. Nosotros necesitamos entre 3.5 y 4. Wow. Eso es una reforma vigorosa, intensa. Profunda. Y eso implica una reestructuración de todo el aparato, haciéndolo más sencillo, pero introduciendo unos mecanismos novedosos, creativos, para recaudar y evitar que la gente se escape con la elusión y la evasión fiscal. Yo creo que el gobierno está trabajando en eso. Ahora, que hagan bien los cálculos, porque lo peor que podría sucederle a este país es que hagamos una media reforma tributaria sobre la base de asumir que el gobierno no tiene que invertir en obras de infraestructura física, que el gobierno no tiene que subirle más los salarios a la nueva policía que vamos a crear, que el gobierno no tiene necesidad de mejorar las estructuras salariales y de eficiencia de la administración del Poder Judicial. O sea, yo creo que aquí hay cosas que tenemos que reconocer. Lo mismo el sector salud, que va a necesitar, visto lo que ha sucedido, está claro de que tenemos que mejorar la infraestructura hospitalaria y de servicio de salud del país, continuar con ese proceso. O sea, el Estado Dominicano, para funcionar bien, y eso lo escribió un premio Nobel de Economía en 1965, profesor Arthur Lewis, que decía que necesitaríamos 20% del PIB de gasto. De ese 20%, tributación debe reportarnos 18%. De manera que el otro 2% lo conseguimos con deuda, que es un monto que garantiza sostenibilidad. Ahora, nosotros estamos en 14. Para llegar a 18 necesitamos 4. Sí, así es. Y nosotros, Andy, necesitáramos mucho más programa para hablar contigo. Muchas gracias por tu participación aquí y esperamos que pronto hablemos sobre otros temas más que se nos quedaron en el tintero. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Bye bye.